tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de La Máquina de Pensar, ahora por Teleplay, en televisión. Entonces nos van a poder sintonizar por diferentes canales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Nuevamente regresando aquí. Extraordinariamente contento por esta oportunidad, querida amiga, porque bueno, en la primera temporada tuvimos grandes experiencias, grandes invitados que de alguna forma enriquecieron la plataforma de La Máquina de Pensar, y hoy estar en televisión, bueno, pues yo creo que es un paso más para nosotros como equipo. Claro que sí, y esta oportunidad sobre todo de tener todas las posibilidades técnicas, válgase la redundancia, de lo que es la televisión, y poderse comunicar desde luego en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en La Máquina de Pensar. Ya saben, en la página también pues denle like para que estén pendientes cuando salga el nuevo capítulo, el nuevo episodio de La Máquina de Pensar. Y vamos a tener también otra vez en esta nueva temporada pues a muchos invitados muy interesantes. Vamos a estar platicando de temas de actualidad educativa y sobre todo pues conocer más la escuela, ¿no? ¿De qué se trata la escuela? Porque el hecho de que hayas pasado por la escuela no necesariamente te da como el conocimiento pleno de todo lo que sucede ahí, de todas las tensiones que hay, de todas las situaciones que se dan, muchas ideas que vamos teniendo en este imaginario social de quién decide las cosas en la escuela, por qué está mal la escuela, por qué está fallando, y qué es educación, ¿no? También claro, es muy importante. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Es televisión de verdad? Sí. Mamá, prende la tele, por favor, porque voy a salir ya sabes, lo dije hace un momento y es en serio. Bueno, y vamos a estar además arrancamos en un mes fantástico. Extraordinario. En el mes del amor y la amistad. De la Constitución, de un puente que a todos beneficia. Puentes, que yo no sé si nos benefician, si no nos benefician. También vamos a platicar un poquito acerca de eso. ¿Tú qué piensas acerca de este tema de los días festivos, de los puentes, de los días feriados y de las conmemoraciones cívicas, ¿no? Que finalmente a mí me parece, fíjate que publiqué en el Facebook un texto de mi nuevo libro de Educación Divergente, y llamó muchísimo la atención, ya muchísimos compartidos, muchos likes, muchos comentarios, y habla justamente acerca, todavía no salía esta propuesta presidencial de eliminar los lunes como el día de asueto para la celebración de estos días cívicos. Sin embargo, hablo de la evolución de la escuela como tal y de la pérdida de identidad desde mi punto de vista que se ha ido forjando a través de la eliminación de estos días significativos. Lo que para nosotros, por ejemplo, el 18 de marzo, el ir con nuestra torre de Pemex, esta con palitos y con plastilina y con todos los inventos con los que nos ayudaban los papás, que todos llevaban esas torrecitas, y ese significado de identidad como mexicanos, de sentirse orgullosos, estas historias de la gente llevando las gallinas del Zócalo para aportar para lo que es la compra, bueno, no fue compra como tal, pero la expropiación, para el pago de la expropiación de petróleos mexicanos. Fíjate que, Mayra, que esto es un tema que genera polémica desde el punto de vista laboral y zona de confort para mucha gente. Pero también es una realidad que el enfoque de valores cívicos, el enfoque de riqueza cultural que tenía una fecha conmemorativa, una fecha histórica conmemorativa, se pierde porque banalizamos, o sea, el mismo sistema banalizó este tipo de situaciones, ¿no? O sea, quizás lo que yo pueda decir pueda resultar molesto, pero sí tenemos que entrar a una temática de analizar realmente qué es lo que vale la pena. Más allá de zona de confort, es como mexicanos también entrar a una temática de revalorización de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, ¿sí? De esas fechas que finalmente tenían un significado no de fiesta, ¿sí? Como tal, no de fiesta de manera literal, sino que
que hacían que nos sintiéramos orgullosos de nuestro origen, ¿verdad? Sí, no, y tú ahorita le preguntas a los chicos, bueno, ¿qué se celebra el 5 de febrero? ¿Qué se celebra el 24 de febrero? ¿Qué se celebra el 18 de marzo? Todas estas fechas que se han ido diluyendo desde luego. Y no lo saben. El 15 de septiembre, pues sí, lo tienen muy claro porque es la única fecha que ha permanecido en su lugar, que se sigue conmemorando. Entre comillas, porque el tema de los puentes también lo hemos visto acá, ¿no? O sea, también finalmente hay sus días de asueto. Sí, y hay mucho este debate porque, bueno, que la empresa turística, que la cuestión de los puentes que se quitan, pero yo creo que una nación no puede estarse midiendo nada más por los factores económicos, porque finalmente es lo que hemos hecho en los últimos 40 años y yo creo que no nos ha resultado tan bien, ¿no? O sea, esa pérdida de la identidad ha sido... Globalizar la identidad hace que finalmente se atomice la visión de lo que somos, de lo que debemos de hacer, y yo creo que finalmente pues hay mucho que platicar con respecto a este tema, ¿no? Sí, y yo creo que es padre. La polémica hablan mucho de la situación de cómo se tomó la decisión, pero bueno, finalmente yo creo que el Ejecutivo está para hacer toda una serie de cambios que se consideran sustanciales. Yo creo que también esto es una de las prerrogativas, a muchos, sobre todo del sector empresarial, no les parece, y se habla de una baja en la productividad, pero también es cierto que hay tendencias que llaman muchísimo la atención, como lo que acaba de suceder en Japón, en donde han recortado a 4 días la semana laboral y se elevó la productividad. Muchos países que han recortado las jornadas laborales y se ha elevado la productividad, porque la vida no se trata solo de trabajar, ¿no? También hay que convivir con la familia, hay que encontrar satisfacción, hay que encontrar toda una serie de elementos que nos hacen ser seres humanos, no solo consumidores o productores. Definitivamente. De una cadena. Ese capitalismo brutal, esa mentalidad capitalista brutal. Sí, exactamente. O sea, consumista. Y si te parece, ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en la actualidad, porque nos han pasado muchas cosas a ti. No, hombre. Tú ya eres director de una universidad acá en todo el sureste, entonces has elevado muchísimo la productividad de esta universidad, entonces tú tienes amplia experiencia en ello y sabes lo que significa también ver a tus colaboradores como parte de estos, en términos empresariales, de estos clientes, ¿no? Que hay que satisfacer también. Sí, sigo siendo un humilde ejidatario de la educación, pero sí, ciertamente han llegado a nuestras vidas experiencias extraordinarias. Creo que a ti, a mí, de alguna manera, de la primera temporada a esta temporada, pues la vida y Dios y la vida nos ha concedido muchas cosas muy bonitas, ¿no? Y estamos construyendo nuevas experiencias, y de nuevo, qué padre que podamos estar ante el micrófono platicando con los amigos de educación, que es un tema que nos apasiona mucho en todos sus contextos, con todos sus contenidos. Y aprovecho para decir que vamos a tener grandes invitados a partir de este programa y de los que vienen, que finalmente nos ayudarán a clarificar mucho este proceso, este esquema que es evolución constante, educación. Y les invito al siguiente bloque, donde vamos a tener a nuestra primera invitada, que es de lujo, es nuestra madrina y nos ha traído mucha suerte, sí. Entonces, la recibimos en el siguiente bloque y nos vemos en un momento más aquí en La Máquina de Pensar. La música es amor. Un adelanto. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos.
Sarlat Producciones presenta Teleplay, la plataforma de contenidos de opinión, eventos especiales, entretenimiento, deportes y noticias de generación local. Dale seguir a la página de Facebook y busca los contenidos en las diversas plataformas tradicionales y digitales. A Palo Dado, Grupeísimo con el Potro Cisneros. La Entrevista con Luis Alberto Rivas. Primera Plana con Emilio Boyer. Acceso Directo y Yucatán es Noticia con Freddy Heredia. Gato Encerrado de Gastón Lambarric. Terreno de Juego y mucho más de lo producido por Rojas Sarlat Producciones en sus estudios ubicados en Mérida, Yucatán. Así como producciones de interés local de Campeche y Quintana Roo, que podrás encontrar ahora en la marca Teleplay, en Facebook, YouTube, así como en canales de televisión tradicionales y las plataformas de cada una de las marcas. Bienvenido a Teleplay de Rojas Sarlat Producciones. ¿Qué tal? Pues ya regresamos ahora a este primer programa de la nueva temporada, de la segunda temporada de La Máquina de Pensar, y tenemos una invitada de lujo, la maestra Yanina Azcorra, mejor conocida como Yanina, del dueto Yanina y Rachel, muy conocido el dueto, muy famoso y muy lleno de propuestas, un proyecto que ha pervivido por muchos años y que cada vez nos sorprende. Pues bienvenida, Yani, ¿cómo estás? Muchas gracias, antes que todo, muy buenos días, tardes, noches, todo el tiempo, como esa es la magia del internet, ¿no? Así que es. Lo puedes ver cuando quieras, a la hora que sea. Y muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy feliz de compartir con estos dos grandes amigos de hace también mucho tiempo, muchos años, estos luchadores docentes, siempre aportando. Y pues muchas gracias también por esta tan bonita presentación, y pues un honor estar aquí en este primer programa de La Máquina de Pensar en la televisión ahora. Exactamente, y nos acompañaron Yanina y Rachel. Ahora no nos pudo acompañar Rachel por cuestiones de agenda, pero nos acompañaron las dos en la primera temporada, en el primer episodio, en el primer capítulo, cuando iniciamos este proyecto de La Máquina de Pensar. Entonces nos trajeron muy buena fortuna. Yo creo que esto se va a repetir, porque realmente es gente muy positiva, con propuestas muy interesantes, con un trabajo artístico muy sólido, pero además un aspecto que es del que vamos a platicar justamente, que no se conoce tanto su labor, la labor de Yanina como educadora, porque ella también se dedica a la educación desde hace muchísimos años, y en un aspecto que es muy complejo, que tiene que ver con una de las materias más difíciles de abordar, sobre todo en el nivel en el que ella trabaja, que es la filosofía. ¿Y cómo hace esta unión? ¿Cómo puede armonizar lo que es la filosofía, el arte, la educación? ¿Qué sucede en esta experiencia, Yani? Es algo de verdad, para mí ha sido el trabajo secular, el trabajo profesional, ha sido una de las cosas más grandes y bellas de la vida. No lo escogí tan conscientemente, pero creo que la vocación estaba presente siempre. Incluso en la familia me decían, ¿por qué no estudias para maestra, para profesora? Aunque sea para maestra. Aunque sea para maestra. No, pero hombre, qué padre, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero esto, lo otro, etcétera. Y bueno, pues por circunstancias del destino, recuerden que hubo una época en que a partir del bachillerato, la preparatoria, que era un título menor incluso, pero se aceptaba como tal. Entonces era muy frecuente que saliendo del bachillerato te pusieras a dar clases de la misma universidad, en este caso la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, te avalaba ya para poder tú estar al frente de un grupo en alguna materia impartiendo las clases de esta. Entonces,
sucedió conmigo. De hecho, le llegué a dar clases a mis compañeras que en algún momento se habían quedado en los años anteriores. Y pues me encantó de verdad. Y ya entonces mi carrera, aunque es la licenciatura de Ciencias Sociales y Humanidades, pero el desempeño de todo esto fue ahí. Y lo que tú dices, ¿no? La filosofía, o sea, de las materias que he tenido la oportunidad de dar, que está sociología, antropología, que son también adorables para mí. La filosofía pues es la madre, realmente, es la madre de toda la sabiduría, porque es filosofía y las ciencias que vienen de esto. Y lo que tú decías, lo complejo de trabajar sobre todo con jóvenes en la preparatoria, porque fue el nivel que siempre en el que he estado siempre, pues ha sido maravilloso, porque yo a veces me pregunto si no me han enseñado más ellos a mí, definitivamente. Yo creo que sí, o sea, si te dedicas a enseñar, pues tienes que estar en un constante aprendizaje, ¿no? Definitivamente. Así es. Y aquí también yo creo que hay que pensar en esta perspectiva de qué sucede con los programas de estudio, qué sucede con todas estas reformas. Ahorita estamos con la nueva escuela mexicana, que es algo que todavía no terminamos de entender, pero que retoma esta parte de la ética, de los valores, del civismo y de rebote de la filosofía, ¿no? Hay proyectos muy interesantes, porque además ha sido una tendencia a nivel global el sacar materias como la filosofía de la secundaria, y ahora hay propuestas muy interesantes, pues como la de la doctora Angélica Sátiro en Barcelona, de filosofía para niños, ¿no? De retomar toda esta visión, de empezar la filosofía, porque es enseñar a vivir. ¿Para qué vives? Es ¿no? enseñar, más que enseñar a vivir, yo creo que es enseñar a pensar, o sea, sí, a ver con profundidad todos los elementos que te rodean, a ver con profundidad el por qué la familia, la importancia de la familia. Entonces viene a colación con lo que comentábamos hace un momento de los días, o sea, la filosofía también te permite vincularte de manera muy estrecha, muy cercana a una revalorización de tu vida, del por qué. Te enseña el por qué, te hace preguntarte el cómo, el cuándo, el dónde, o sea, siempre le va a dar profundidad a todas esas preguntas que como niños tienes, que como adolescentes también tienes, y que como adulto vas a tener hasta el último día de tu vida, porque la filosofía finalmente te permite eso. Por supuesto, y la filosofía es además, yo en historia de la filosofía o historia de las corrientes o doctrinas filosóficas, es apasionante porque es darles a ellos el menú, en realidad, y proveerlos de todas estas visiones, ahora sí, que cada quien ha tenido. Tú comentaste ahorita el cinismo de Diógenes de Sinope, ¿no? O sea, que es realmente cínico, y me acuerdo que había un alumno que muy curiosamente me decía, cuando me dicen cínico, entonces me están diciendo perro negro. Pero como ya nos vamos, yo sí quisiera aprovechar y decirles algo, porque también pero también vamos a estar en el siguiente bloque, entonces así bueno, que entonces nos vamos de este bloque. Nos queda un minutito de este bloque, pero además yo creo que hay muchas puertas que se abren cuando hablamos de filosofía en la educación, y yo sí quisiera que nos comentaras ya en el siguiente bloque qué sucede con estos chicos que se les enseña a pensar, no a qué pensar, pero a pensar. Y en este pienso luego existo. Entonces finalmente, como dice Edgar Morin, pues yo creo que sí es una de las funciones primordiales de la escuela, enseñar a vivir, y cómo al sustraer una materia como esta de los niveles básicos y tener una iniciación en la educación media superior, en el nivel bachillerato, en este sentido de la filosofía, ¿qué sucede con estas mentes jóvenes que además, bueno, están experimentando toda una serie de cambios bioquímicos, sus neurotransmisores, toda una serie de desequilibrios reales que suceden en su cerebro? ¿Cómo
toman ellos la filosofía? ¿Qué sucede? ¿Les cambia la vida? ¿No les cambia la vida? ¿Tienen recepción a ello? ¿Están más metidos en la cuestión de la inmediatez de esta vida virtual? ¿O qué es lo que pasa con estos jóvenes? Lo platicamos en el siguiente bloque, si te parece. Nos vemos en el siguiente bloque, no se lo pierdan, desde luego, de La Máquina de Pensar en esta nueva temporada en Teleplay. Y pues ya vamos a cerrar con todos estos temas. Espero que les esté gustando. Nos vemos en un momento más. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Rojas Sarlat Producciones presenta Teleplay, la plataforma de contenidos de opinión, eventos especiales, entretenimiento, deportes y noticias de generación local. Dale seguir a la página de Facebook y busca los contenidos en las diversas plataformas tradicionales y digitales. A Palo Dado, Grupeísimo con el Potro Cisneros, La Entrevista con Luis Alberto Rivas, Primera Plana con Emilio Boyer, Acceso Directo y Yucatán es Noticia con Freddy Heredia, Gato Encerrado de Gastón Lambarric, Terreno de Juego y mucho más de lo producido por Rojas Sarlat Producciones en sus estudios ubicados en Mérida, Yucatán. Así como producciones de interés local de Campeche y Quintana Roo, que podrás encontrar ahora en la marca Teleplay, en Facebook y YouTube, así como en canales de televisión tradicionales y las plataformas de cada una de las marcas. Bienvenido a Teleplay de Rojas Sarlat Producciones. En un reciente estudio de la Universidad de Oxford de BBC Mundo de 2017, en el que se estudiaron más de 700 ocupaciones, las que cuentan con menor riesgo de desaparecer por la inminente cuarta revolución son las relacionadas con la educación. La originalidad y la inteligencia social son dos de las características más difíciles de replicar por la computadora. Así que, mientras millones perderán su empleo por realizar labores fácilmente replicables por las máquinas, el ser maestro se convertirá en una de las más apreciadas. Ser maestro es ser alquimista, malabarista, mago, creador de sueños, ilusionista de futuros. Los docentes suplimos las carencias del hogar, pero no solo de los estudiantes, sino de nosotros mismos. Ser maestro, profe, docente o enseñante es forjar tu propia eternidad. Quien lo entiende ha emprendido la senda de la inmortalidad. Abrir horizontes y conciencias es construir mundos. Pues ya regresamos a este tercer y último bloque de La Máquina de Pensar en esta nueva temporada a través de Teleplay, ya en televisión, y tenemos como desde el segundo bloque a una invitada de lujo, la maestra Yanina, que nos está platicando no solo de su experiencia artística, que es importantísima como parte del dueto Yanina y Rachel, sino también de esta experiencia como docente en nivel bachillerato y sobre todo con una materia tan difícil como la filosofía. Y para contestar esta pregunta que te hice en el bloque anterior, acerca de cómo toman los chicos esta introducción a la filosofía ya en un nivel que en muchos casos, como bien decías, ya era terminal para nuestro sistema educativo hasta hace muy poco, ¿no? Sí, bueno, yo no estoy muy relacionada con niveles de primaria, por ejemplo, de secundaria, sí, un poco.
Y creo yo que en medio de todas las materias y de toda la formación educativa y de valores, etcétera, que pueden percibir, pueden recibir de la escuela, creo yo que la filosofía siempre está presente desde la casa, desde luego, ¿no? La filosofía doméstica y el uso y las costumbres, las tradiciones, las raíces que ustedes comentaban aquí en el primer bloque, hablando de los días festivos, hablando de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad y todo esto, ¿no? El lugar en que estamos ocupando en el mundo, en la casa. Si soy el hermano mayor, si soy el menor, si soy el del medio, mis papás, en qué forma me están pues habituallando, ahora sí, o dándome instrumentos para todo lo que va a venir y todo lo que voy a vivir. Pero en ese proceso sí tienen estos elementos que les brinda la asignatura como tal, que es la necesidad de encontrar esos resortes del pensamiento. Yo creo sí, pero tendría que ser algo más si es darles una filosofía a los niños. Bueno, sí es verdad que tenemos nosotros el ejemplo de escuelas que tienen un espíritu, y de acuerdo al espíritu y a la filosofía de la escuela, al niño se le va haciendo ver ciertas actitudes, ciertas creencias, ciertos valores, ciertas conductas, etcétera, como pueden ser las escuelas que tienen una espiritualidad o un espíritu religioso, o las escuelas también que tienen un espíritu marxista-leninista, por ejemplo, porque sí las hay, o una escuela que tenga un espíritu vegano, por ejemplo, más enfocado a la naturaleza, a lo animalista, perdón. Entonces creo que ahí ya está el niño empezando a recibir una filosofía, aunque no se le está diciendo que voy a enseñar filosofía de Aristóteles, de Sócrates, de Marx, de Nietzsche, porque por ejemplo igual si vamos afuera de acá, espero que no aquí en México, pero fuera de acá sabemos que hay escuelas direccionadas a los movimientos arios. Entonces si estamos hablando de escuelas con una filosofía nietzscheana totalmente, ¿no? Voy a un tema, ¿no? Yo soy más banal, como decíamos hace un rato, o sea, porque siempre la profundidad del pensamiento siempre ha sido un tema, sobre todo con las generaciones actuales. No a todos les gusta pensar, no a todos les gusta saber, no a todos les gusta analizar a profundidad ciertos temas, ¿no? Si hablamos de corrientes, etcétera, al matemático va a odiar filosofía, va a odiar lógica, o sea, es práctico, ¿no? Todo lo que no sea palabra, ¿sí? Y finalmente mi pregunta iría en torno a cómo hacer de la filosofía en el contexto educativo algo lúdico, o sea, algo más práctico, algo disfrutable, porque sí es importante decirlo. Sí. Hay muchas estrategias y muchas dinámicas y mucha forma de poder hacer esta materia que para muchos, como tú bien dices, es quizá árida, aburrida. O sea, si es una clase sumamente expositiva, puede ser que a los que les guste oír un cuento, como es en el caso de historia, ¿no? También una materia un poco difícil de cómo vas a hacer llegar. Es la materia junto con matemáticas más reprobada en nivel preparatorio. Así es. La filosofía, nosotros teníamos, bueno, yo he tenido o he implementado algunas estrategias, no son mías, desde luego, quizá también las he tomado de mis maestros, que tuve excelentes maestros, pero vamos, hay un capítulo de filosofía de estética, filosofía del arte. Entonces, en el capítulo de filosofía del arte, ellos hacían su exposición. Ellos podían hacer su obra de arte o alguna obra que les gustara, de música, de
pintura, de cine, lo que quisieran. Entonces ellos iban a exponer la música, haciendo desde luego su ficha bibliográfica, haciendo una pequeña crítica ellos mismos de esto, que si es impresionismo, por ejemplo, que es el impresionismo, etcétera, tenían que investigar, y era por equipos muchas veces, para que fuera un trabajo más completo. Entonces hacíamos la exposición en la escuela. Cuando veíamos, por ejemplo, contraculturas o veíamos posmodernismo, las contraculturas, ellos escogían a qué grupo representar. Estaba, por ejemplo, los punks, los emos cuando estuvieron de moda, no sé, los hippies, el movimiento hippie, el movimiento pop, o sea, todas estas contraculturas. Perdón, ¿Sí? perdón que te interrumpa, pero es que estoy teniendo así como las imágenes de Janine y Rachel y toda esta experiencia con el dueto. ¿Tú la has traspolado, la has utilizado como dispositivo didáctico en tus clases? Por supuesto, tiene mucho que ver con la música, tiene mucho que ver con literatura, con escribir, por ejemplo, el mundo ideal. Hoy primero vamos a Platón, entonces vamos a escribir, primero me hacen ustedes un relato. Yo les decía, imagínense que despiertan y el mundo es al revés. ¿Cómo es ese mundo al revés? Y ponían unas cosas que, bueno, las leían y se morían de risa, todos, incluso primero yo. Y luego entonces venía la parte del mundo ideal, porque íbamos a entrar al idealismo, que es una de las corrientes más fuertes, que ahorita está muy apagada. Incluso igual ahora, ¿no? Les digo, detecten qué corrientes se están viviendo, qué doctrinas se están viviendo, y me dicen hedonismo, por ejemplo, ¿no? Quiero Entonces, que me contestes sí. ya una última pregunta, ya para cerrar. ¿Los Beatles eran idealistas? Sí. A pesar del materialismo que tenían muy fuerte, porque ellos querían también la lana, digámoslo abiertamente, querían la lana, querían explorar nuevas emociones. Todo igual, sí. Pero definitivamente que sí, eran idealistas. En sus letras hay siempre presente un ideal muy fuerte, eran idealistas, eran universales. En sus letras se puede desglosar muchas cosas de estas, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, y esto lo pregunto para quienes no sepan, yo sé que la mayoría sí saben, pero bueno, el dueto Janine y Rachel tiene un repertorio muy amplio y son especialistas, son así como que las eruditas de los Beatles. Ay, y que tienen varios programas, varios conciertos con canciones Gracias. de ellos. Y cualquier cosa que les pregunte uno acerca de los Beatles, se lo saben. Entonces. Pero imagínense, ¿no? Esto es una filosofía, porque siempre hemos dicho, Rachel y yo, Rachel es mi hermanita y la hago presente aquí porque, aunque no pudo llegar, les manda todo el cariño del mundo. Siempre decimos, cantar a los Beatles es más una actitud. La música de los Beatles es un sistema de vida, así como también Bob Marley, ¿no? Bob Marley ¿Cómo no? es toda una doctrina. Claro. Calipso, soca, reggae. Exactamente, por supuesto. Bueno, pues ya estamos llegando al final, de hecho ya llegamos al final de este primer capítulo de la segunda temporada de La Máquina de Pensar. ¿Tienen alguna presentación en breve? ¿Tienen algún evento? Sí, es posible que el 1 de marzo, es domingo, 1 de marzo nos presentemos y estamos grabando. Déjenme decirles rápidamente, en esos principios ella nos dedicaba artículos muy buenos, los atesoramos, los tenemos, y una de las cosas que yo quería darte las gracias es que ella ha sido hablando de filosofía del arte, una excelente crítica, porque no porque seamos amigas nos dedicaba así, ay, qué lindo todo lo que hacen, sino ella nos ponía así una crítica muy derecha, muy vertical, y de la que podíamos aprender mucho para el siguiente. Ay, qué bueno que les ha servido. Bueno, pues ya ves que uno se autonombra crítico hablando por allá de algunos autonombrados. No hay escuela de críticos, pero bueno. Así es cierto. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. ¿Algo más que decir,
Gonzalo, No, para pues terminar este primer capítulo. Pues darle las gracias a todo el auditorio. Yani, gracias por tu presencia. Gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad, porque yo creo que en los siguientes programas vamos a tener la oportunidad de tener también a grandes personajes de educación, grandes personalidades de educación, que es finalmente lo que perseguimos como la máquina de pensar, generar polémica, generar debate en torno a toda la dinámica que trae el actual sistema educativo mexicano. Entonces, habrá oportunidad y esperemos que nuestro auditorio esté pendiente, porque de verdad se van a divertir, Gracias. les va a gustar. Claro que sí, sobre todo van a pensar. Todo el éxito del mundo. Gracias. Claro. Muchísimas gracias, gracias. amiga. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por el favor de su atención, por prestarnos sus oídos y sus ojos, desde luego, estos minutos. Y esperamos verlos en el siguiente capítulo de La Máquina de Pensar, aquí por Teleplay, en nuestras redes sociales, en la página La Máquina de Pensar y en pues todos los canales que ustedes ya conocen. Mamá, ya puedes apagar la tele. Ya terminó. Nos vemos la próxima. Que tengan La próxima. un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y les mando un mundo de abrazos.